le decía que es miércoles y que ya sabe que toca. Es día de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El COLEF y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Ibero Tijuana. Israel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia. Pues hoy vamos a hablar de los corredores migratorios laborales y lo que de esa temática se deriva. Platícanos, Israel. Así es, David. La reflexión principal de este día es pues analizar la necesidad de trabajadores de baja calificación en los países de acogida y la dificultad de que estos trabajadores de baja calificación puedan acceder a visas o a vías legales para poder entrar a estas empresas, a estos mercados que demandan su mano de obra debido pues a la falta de personal en los países generalmente en los países desarrollados, que porque las personas de esos países pues no quieren trabajar en estos sectores que normalmente pues requieren grandes esfuerzos físicos. Pero pues para dar un marco sobre esta situación, señalar pues que a nivel global en el 2020 se registró que hay 281 millones de migrantes internacionales. Esto significa el 3.6% de la población mundial. De estos 281 millones de migrantes internacionales, de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones, 169 millones eran trabajadores migrantes, es decir, el 60.1% de este total que acabo de mencionar. Estos trabajadores migrantes registraron remesas internacionales por el orden de los 102 mil millones de dólares y de esta cantidad se fueron hacia países de ingresos bajos y medios alrededor de 504 mil millones de dólares, es decir, el 71.8% de las remesas de los trabajadores migrantes internacionales se fueron a estos países de ingresos bajos y medianos. Entonces esto nos da una idea de cómo se está moviendo, digamos, la mano de obra de los migrantes internacionales. Y aquí viene la parte de los corredores migratorios. ¿Qué son los corredores migratorios? Son estos, digamos, flujos o la identificación de los flujos entre las distintas regiones del mundo. Y normalmente vamos a observar que van los flujos de los países en desarrollo a las economías desarrolladas, que en el caso del continente americano, pues lógicamente son los Estados Unidos, pero no es el único lugar en el mundo donde los flujos van en ese sentido. También tenemos pues todas las personas que llegan hacia los Emiratos Árabes Unidos como país de atracción, Arabia Saudita y, bueno, sabemos el caso también muy conocido de Alemania en la Unión Europea. En Estados Unidos, pues se le considera como el mayor receptor de migrantes en el mundo y nuestro país sigue siendo su principal fuente de trabajadores migrantes. Pero vamos a empezar aquí con las diferencias en cuestión política de cómo gestionar estos flujos. ¿Por qué? Porque en el caso de los flujos migratorios, por ejemplo, entre los trabajadores de Canadá y Estados Unidos, prácticamente son legales y se vieron poco alterados después del 11 de septiembre. Sin embargo, como bien conocemos, el corredor migratorio entre México y Estados Unidos, este corredor binacional, pues después del 9 de septiembre se ve incrementado la securitización, que ya hemos hablado muchas veces sobre este concepto, y esto te provoca pues que haya muchos trabajadores indocumentados, y estos trabajadores indocumentados pues se vean perseguidos o vean violados sus derechos laborales internacionales. Además
dentro de los Estados Unidos, también tenemos la tensión que viene asociada, en este caso, a lo que son los gobiernos subnacionales, como en el caso tejano o como en el caso de la Florida, donde pues ellos alegan que sus comunidades se están viendo impactadas por estas personas migrantes y ponen reglas que todavía hacen más complicado que los trabajadores internacionales vayan hacia estos países a pesar de la demanda que hay, David. Oye, y finalmente esto también lo podemos aterrizar a nuestra región, por un lado, y por el otro, Israel. Pues, ¿por qué se dan estos bloqueos o estos impedimentos que tienen que ver, me imagino, con políticas públicas de Israel, cuando hablamos de zonas a las que los migrantes están acudiendo porque saben que hay espacio laboral, ¿no? O sea, dices, oye, pues podría ser un ganar-ganar, pero pues lamentablemente, pues evidentemente desde el punto de vista político, pues muchos no lo ven así. Así es, David, precisamente esa es la razón de interponer políticas que van en contra de la misma lógica del mercado. Y para esto quisiera comentarte simplemente algunos números que ha dado la Canacintra en diciembre de 2022. La dirigencia de la Canacintra México hablaba de la necesidad de 1 millón de empleados en México que no sabían cómo suplirlos. Este fenómeno pues se estaba concentrando, y lo sabemos bien en Tijuana, en las ciudades del norte, debido al nearshoring, que es esta reubicación de los procesos de producción en este caso cerca de los Estados Unidos, y que viene a sustituir a lo que antes se conocía como el offshoring, que era cuando las fábricas se fueron a China y desde allá se producía y se exportaban los productos. ¿Qué fue lo que pasó? Después de la pandemia, pues las empresas se enfrentaron al cierre de las fronteras, vieron que era súper riesgoso tener su producción tan lejana a los puntos de distribución y comercio, y pues deciden dar una vuelta y un acercamiento de sus empresas, y aquí sale pues muy beneficiado México. Esto pues provoca que se abran muchísimas vacantes y que no haya suficiente personal. En esta información que da la Canacintra hablaba de un caso de Tijuana que inclusive aumentó sus salarios la empresa 50%, pero esto provoca que otras empresas que no son tan rentables se queden sin margen de maniobra. Pero ¿qué pasa, David? Si nos vamos al artículo 7º de la Ley Federal del Trabajo en México, esta te marca expresamente que el patrón debe emplear un 90% de trabajadores mexicanos, inclusive en áreas de especialidad. Solamente qué buen dato. Solamente no aplica a directivos, administradores y gerentes, pero tú sabes que esto es unos pocos cargos en relación a la base de los trabajadores que están a cargo de la producción. Entonces, tienes un súper candado desde la Ley Federal del Trabajo para aumentar el número de contrataciones de trabajadores extranjeros. Y entonces lo que provocas es que tengas la mano de obra, tengas las vacantes, pero no puedas hacerlo. Esto sin contar, bueno, todos los requerimientos para poder sacar una visa que te permita trabajar. Y en el caso de Estados Unidos, David, para cerrar este bloque, la situación no es muy diferente. En julio de 2022 se habían generado en los Estados Unidos 11.2 millones de vacantes, ¿sí? Y la mano de obra que se contaba para, suplir esta necesidad de trabajadores era de 5.7 millones de personas. Entonces estamos sacando aquí la cuenta, de 5.5 millones de espacios que no tenían con qué llenar, y al mismo tiempo pues vemos unas detenciones muy grandes, deportaciones, y en el caso mexicano también.
Entonces, aquí pues vemos una situación muy complicada de enfrentar entre lo que te dice el mercado y lo que te dice el Estado, ¿no? Pues concuerda con lo que nos han dicho aquí localmente, Israel, respecto a que, por ejemplo, en la industria maquiladora de Tijuana hay más de 40,000 vacantes, pero está, aunque sí quieren pues aludir al tema y darles trabajo a migrantes, los procesos son muy complejos porque además las sanciones, que porque si le falta tal papel, le falta tal formato o se pasan de estas cuotas que también tienen, pues se enfrentarían también multas y sanciones que pues hace que esto se contenga en lugar de avanzar, ¿no? Lo cual es muy triste. Así es, David, y esto ha sido particularmente porque inclusive la firma, por ejemplo, de el TEMEC, que si bien es un acuerdo comercial y tenemos que estar conscientes de esto, pues lo que se ha priorizado por parte tanto de Canadá como Estados Unidos como México es permitir la movilidad de los productos, mano de obra pero calificada, es decir, no de baja calificación, y el movimiento de capital a través de las fronteras. Entonces, aquí hay un perjuicio de entrada con la voluntad de los países firmantes de no favorecer a los trabajadores menos calificados, y entonces se convierte en una aberración tener una gran población y una fuerte demanda de trabajadores poco calificados, pero que no puedan entrar legalmente. A diferencia, por ejemplo, tendríamos que hacer la comparación con el espacio Schengen, que el espacio Schengen, en donde están algunos países de la Unión Europea, que no todos los países están dentro del espacio Schengen, pero que es un acuerdo de libre circulación de personas entre quienes participan en el espacio Schengen por parte de la Unión Europea y algunos países asociados no pertenecientes a la Unión Europea, pero que te permite la libre circulación de las personas con fines laborales dentro de este espacio. Entonces, nosotros si bien tenemos un TEMEC, un tratado, pues no incluye la libre movilidad de las personas. La migración es un tema que no lo meten a la mesa de negociación ni dentro del TEMEC, y fuera del TEMEC cada quien sigue peleando por la soberanía a pesar de las necesidades ante un contexto pues primero de globalización y ahora digamos de la creación de nuevos bloques geopolíticos. Y los únicos perjudicados, bueno, por una parte son las empresas, pero por otra parte son los propios trabajadores de baja calificación que pues se ven marginados a pesar de la necesidad de que vayan a trabajar, David. Claro, qué temazo sin duda, como cada miércoles con Migranálisis de Continente Móvil. Israel, muchísimas gracias. ¿Algo que nos faltara comentar o algo a comentario a manera de comentario de cierre? Pues simplemente señalar que la migración sigue siendo parte de la solución, y esto es algo que lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas. Si bien nos representa un reto en cuanto a dar los beneficios sociales a los migrantes, pues es la manera más rápida, ¿sí?, primero, de ralentizar los procesos de envejecimiento, es decir, a las personas no las puedes hacer más joven para ir a que regresen a trabajar, y es la manera más rápida de contribuir al crecimiento económico. A un niño hay que esperar a que sea un adulto para que pueda trabajar. Un migrante no. Un migrante llega y se pone a trabajar y empieza a contribuir, a pagar impuestos en el país a donde llega y a enviar remesas al país de donde viene. Entonces, hay que repensar la migración como una solución y dejar de pensarla como la piensan muchos políticos antiinmigrantes como un problema que evidentemente están equivocados, David. O sea, tenemos aquí los argumentos, nada más que pues es necesario que dejarlo de ver y dejarlo de hacer parte de un proceso de politización y verlo con una visión económica que nos beneficie a todos, David. Israel, como siempre, muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto. Que tengas un excelente miércoles. Buenos días. Buenos días.
Saludos a la audiencia. Hasta luego. Gracias. Es el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, con este migranálisis sobre los corredores migratorios laborales y la necesidad, como usted escuchó, de quitar esos topes, esas barreras de acceso a trabajadores migrantes internacionales ante el evidente también escasez de mano de obra en muchos sectores.